Bueno, la artroscopía de rodilla es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza en la rodilla, introduciendo una cámara dentro de la articulación para realizar ya sea un diagnóstico o un procedimiento para realizar un tratamiento. Con la artroscopía en la rodilla se pueden tratar varias lesiones, se puede tratar lesiones de menisco, lesiones de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Se puede tratar lesiones condrales, que son lesiones en el cartílago, y también se pueden tratar algunos tipos de fractura que pueda presentar la rodilla y que pueda requerir una asistencia artroscópica para no abrir la articulación y tener mejores resultados. Para las lesiones de menisco mucho tiene que ver el tipo de lesión que presenta el paciente. Vamos a tener las lesiones de menisco si son radiales, si son lesiones longitudinales, lesiones en asa de Walde. Entonces, cuando son de acuerdo al tipo de lesión es lo que se va a hacer. Por ejemplo, se hacen meniscectomías parciales en lesiones de menisco radiales, y cuando tenemos un asa de Walde o ya sea el cuerno anterior, cuerno posterior del cuerpo, se puede realizar suturas meniscales para tratar de conservar lo máximo que se pueda en toda la anatomía del menisco. Una artroscopía es como lo he dicho anteriormente, es una cirugía mínimamente invasiva, entonces vamos a hacer menos agresión a la rodilla. En una cirugía abierta vamos a tener que abrir los diferentes planos, cápsula, entonces al momento de la cicatrización puede producir una fibrosis en los tejidos y vamos a tener complicaciones como la artrofibrosis, que es la pérdida de movimiento de la rodilla. Entonces, con una artroscopía nosotros logramos evitar ese tipo de complicaciones en menor porcentaje. También vamos a tener que con incisiones chicas también podemos evitar las infecciones y conservar lo más que se pueda, digamos, la anatomía normal, digamos, que tiene el paciente, ¿no? Hoy en día la reconstrucción del ligamento anterior ha revolucionado mucho. Ahora tenemos técnica, la reconstrucción por el portal medial, que es una reconstrucción anatómica. Antiguamente, antes se hacía la técnica del transtibial, que no nos permitía reconstruir el ligamento anatómicamente. Hoy en día sí lo podemos hacer con el portal medial, y varía también el tipo de injerto que uno puede utilizar. Por ejemplo, hay los isquiotibiales, que generalmente son los más utilizados hoy en día, y también el injerto del tendón rotuliano, del hueso tendón hueso. Este tipo de técnica podemos lograr obtener un injerto mucho más fuerte, pero también en el postoperatorio es un poco más dolorido. Entonces, la técnica que hoy en día más es utilizada y más utilizo yo es la del portal medial, con utilización del injerto de los isquiotibiales, y el método de fijación que utilizo también son ya sea tornillos de interferencia o los endobotons o endobotones que se dicen, ¿no? Mucho depende del tipo de lesión que se presenta en la rodilla. Vamos a tener, cuando se trata generalmente de una lesión aguda, se trata de lesiones de menisco o lesión de ligamento. Entonces, primero tenemos que quitar la inflamación en la rodilla, que es lo más adecuado, quitar el dolor al paciente para que tenga un postoperatorio un poco más tranquilo. La única indicación en una cirugía de rodilla vía artroscópica de urgencia, vamos a llamarlo así, lo más rápido posible, sería una rodilla bloqueada. ¿Qué significa una rodilla bloqueada? Es una rodilla que se queda en un estado, ya sea en flexión o extensión, y no puede el paciente realizar los movimientos de la rodilla por la luxación de los meniscos. Entonces ahí sí se indica una cirugía de emergencia para poder darle conforto al paciente y quitarle dolor inmediatamente, ¿no?
mínimamente invasiva. Entonces vamos a hacer menos agresión a la rodilla. En una cirugía abierta vamos a tener que abrir los diferentes planos, cápsula. Entonces al momento de la cicatrización puede producir una fibrosis en los tejidos y vamos a tener complicaciones como la artrofibrosis, que es la pérdida de movimiento de la rodilla. Entonces con una artroscopía nosotros logramos evitar ese tipo de complicaciones en menor porcentaje. También vamos a tener que con incisiones chicas también podemos evitar las infecciones y conservar lo más que se pueda, digamos, la anatomía normal, digamos, que tiene el paciente, ¿no? Hoy en día la reconstrucción del ligamento anterior ha revolucionado mucho. Ahora tenemos técnica, la reconstrucción por el portal medial, que es una reconstrucción anatómica. Antiguamente, antes se hacía la técnica del transtibial, que no nos permitía reconstruir el ligamento anatómicamente. Hoy en día sí lo podemos hacer con el portal medial y varía también el tipo de injerto que uno puede utilizar. Por ejemplo, hay los isquiotibiales, que generalmente son los más utilizados hoy en día, y también el injerto del tendón rotuliano, del hueso tendón hueso. Este tipo de técnica podemos lograr obtener un injerto mucho más fuerte, pero también en el postoperatorio es un poco más dolorido. Entonces la técnica que hoy en día más es utilizada y más utilizo yo es la del portal medial, con utilización del injerto de los isquiotibiales, y el método de fijación que utilizo también son ya sea tornillos de interferencia o los endobotons o endobotones que se dicen, ¿no? Mucho depende del tipo de lesión que se presenta en la rodilla. Vamos a tener, cuando se trata generalmente de una lesión aguda, se trata de lesiones de menisco o lesión de ligamento. Entonces primero tenemos que quitar la inflamación en la rodilla, que es lo más adecuado, quitar el dolor al paciente para que tenga un postoperatorio un poco más tranquilo. La única indicación en una cirugía de rodilla vía artroscópica de urgencia, vamos a llamarlo así, lo más rápido posible, sería una rodilla bloqueada. ¿Qué significa una rodilla bloqueada? Es una rodilla que se queda en un estado, ya sabes, en lesiones de meniscos radiales, y cuando tenemos un asa de balde, o ya sea el cuerno anterior, cuerno posterior del cuerpo, se puede realizar suturas meniscales para tratar de conservar lo máximo que se pueda en toda la anatomía del menisco. Una artroscopía es como lo he dicho anteriormente, es una cirugía mínimamente invasiva. Entonces vamos a hacer menos agresión a la rodilla. En una cirugía abierta vamos a tener que abrir los diferentes planos, cápsula. Entonces al momento de la cicatrización puede producir una fibrosis en los tejidos y vamos a tener complicaciones como la artrofibrosis, que es la pérdida de movimiento de la rodilla. Entonces con una artroscopía nosotros logramos evitar ese tipo de complicaciones en menor porcentaje. También vamos a tener que con incisiones chicas también podemos evitar las infecciones y conservar lo más que se pueda, digamos, la anatomía normal, digamos, que tiene el paciente, ¿no? Hoy en día la reconstrucción del ligamento anterior ha revolucionado mucho. Ahora tenemos técnica, la reconstrucción por el portal medial, que es una reconstrucción anatómica. Antiguamente, antes se hacía la técnica del transtibial, que no nos permitía reconstruir el ligamento anatómicamente. Hoy en día sí lo podemos hacer con el portal medial y varía también el tipo de injerto que uno puede utilizar. Por ejemplo, hay los isquiotibiales, que generalmente son los más utilizados hoy en día, y también el injerto del tendón rotuliano, del hueso tendón hueso. Este tipo de técnica
podemos lograr obtener un injerto mucho más fuerte, pero también en el postoperatorio es un poco más dolorido. Entonces, la técnica que hoy en día más es utilizada y más utilizo yo es la del portal medial, con utilización del injerto de los isquiotibiales, y el método de fijación que utilizo también son ya sea tornillos de interferencia o los endobotons o endobotones que se dicen, ¿no? Mucho depende del tipo de lesión que se presenta en la rodilla. Vamos a tener, cuando se trata generalmente de una lesión aguda, se trata de lesiones de menisco o lesión de ligamento. Entonces, primero tenemos que quitar la inflamación en la rodilla, que es lo más adecuado, quitar el dolor al paciente para que tenga un postoperatorio